Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar aquí en este hogar para que estudiemos la palabra. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema del bautismo y la cena del Señor, que de antemano les digo que son las únicas dos actividades que se realizan en la iglesia de manera regular como parte de la vida de la iglesia. Estamos hablando de ordenanzas. Obviamente hay muchas cosas que se realizan en la iglesia, pero estas son las únicas dos ordenanzas. Vamos a orar como siempre lo hacemos y después vamos a comenzar nuestro estudio. Voy a invitar a nuestro hermano Alberto, se puede dirigirnos en oración y después comenzamos. Nuestro gran Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar acá con bien, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dirigas en este estudio, Señor, y que todo lo que aprendamos hoy, Señor, podamos ejercerlo allá afuera, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a hablar. El título es La doctrina del bautismo y la cena del Señor. Aunque lo voy a mencionar más tarde, me gustaría mencionar de que la cena del Señor, recuerdo una vez estábamos invitando y habían algunos hermanos nuevos en la iglesia y pusimos que vamos a tener la cena del Señor. Y entonces algunos de ellos me vinieron a ver y me preguntaron, ¿qué quieren que traiga, pastor, para la cena del Señor? Realmente no tiene que traer nada ese día porque nosotros no vamos a comer nada como de tacos y burritos y enchiladas, no. O sea, entonces es bueno explicar de que la cena del Señor es un acto de recordación. Más tarde lo vamos a mirar con más claridad, pero solamente me trae a la mente el recuerdo de esa experiencia que tuvimos. Vamos entonces a mirar la introducción y este estudio tiene el objetivo de ayudar al nuevo creyente a aprender desde una perspectiva bíblica las principales enseñanzas en relación a la doctrina del bautismo y la cena del Señor. Estoy utilizando la palabra doctrina por primera vez y simplemente la palabra doctrina significa enseñanza. Por si acaso alguien no sabe lo que es una doctrina es una enseñanza, por lo menos desde el punto de vista bíblico. Ok, Lisandro, ¿puedes leer el punto número 1 y tal vez el punto A? Definición y razones por las que debemos bautizarnos. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto de obediencia a la enseñanza contenida en las palabras de Dios. Existe un patrón bíblico claro y preciso que todas las personas que creen en Jesús proceden a bautizarse después de haber creído. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:4-1. Bueno, lo primero que me gustaría que ustedes noten es que el bautismo realmente es un acto de obediencia. Interesantemente, la persona cree y la persona se bautiza. Ese es el patrón bíblico. Existe un patrón bíblico y ustedes lo pueden mirar una y otra vez en el libro de los Hechos. Las personas creen, las personas se bautizan. Simplemente por molestar, cuando tengan tiempo vayan a leer el libro de Hechos y ustedes van a ver, ese es el patrón. Las personas creen, las personas se bautizan. Más tarde vamos a abordar un tema importante en relación al tiempo, cuándo es que yo debo de bautizarme o cuándo es que una persona que ha creído debe de bautizarse. Y vamos a aprender tal vez algo sorprendente. El punto B, si lo puede leer Alberto. ¿Por qué debo ser bautizado? Para seguir el ejemplo de Jesús. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista. Marcos 1:9. Ok, déjenme darle el resto de la historia porque como no tenemos mucho tiempo solamente ponemos un verso bíblico ahí, pero si ustedes leen todo el recuento bíblico, dice la Biblia de que Jesús vino donde estaba Juan bautizando, porque Juan estaba bautizando en el río Jordán. Ahora cuando Juan mira a Jesús, inmediatamente lo reconoce, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús se acerca a Juan y le dice, Juan, bautízame,
Juan le dijo a Jesús: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y obviamente lo que le estaba diciendo es: Señor, tú sabes que este es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y tú no tienes ningún tipo de pecado, tú no necesitas bautizarte, porque aquí en todo caso el que necesita ser bautizado soy yo, porque tú eres el que no tienes pecados, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a Jesús le dijo algo, y por eso es que nosotros creemos de que el bautismo es una muestra de obediencia al ejemplo dado por Cristo. Jesús le dijo: deja a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, lo que estaba diciendo: yo no me estoy bautizando porque yo necesito bautizarme, yo me estoy bautizando porque es el ejemplo que yo quiero que todas las personas que creen en mí sigan. No es de que yo lo necesite, en cierta manera lo necesito hacer, pero no es porque yo voy a recibir algún beneficio a través de él, exceptuando el beneficio de fijar un ejemplo para todas las personas. Pues eso es lo que significa el primer punto. Okay. La doctrina del bautismo empezó a partir de Juan. Antes de eso nunca se había escuchado hablar de bautismo. En el Antiguo Testamento habían algunos tipos de bautismo, porque recuerdan, como vamos a aprender más tarde, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, la palabra griego, es la palabra bautizó, y simplemente significa sumergir en agua. Entonces, en el Antiguo Testamento, obviamente, por ejemplo, para que lo miremos desde una perspectiva, cuando Elías o Eliseo, no recuerdo en ese momento si Elías o Eliseo, porque siempre me confundo con estos dos profetas, el profeta Eliseo, si no mal recuerdo, cuando vinieron a ver a Eliseo, y había un hombre que tenía lepra, no sé si se acuerdan. Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Que tenía lepra, que le dijo, la criada de Naamán le dijo a él: ¿y por qué no vas a ver un profeta que se llama Eliseo? Ese profeta, si él ora por ti, tú puedes ser sanado de tu lepra. Entonces Naamán vino a ver a Eliseo, y vino con pompas, y vino con dinero, y vino con vacas y caballos y toda la cosa. No. La realidad es que cuando lo miró venir, Eliseo dijo: no, yo no quiero hablar, ni siquiera quiero hablar con él. Ya me dijeron su necesidad, ahora díganle que se vaya a zambullir 7 veces en el río Jordán y que va a quedar limpio. Entonces, esa palabra, zambullir, es la misma palabra para la idea de bautizar. Porque bautizar, eso es lo que significa sumergir en agua a alguien. Ahora, en ese ejemplo, Eliseo le dijo que se zambulliera en el agua 7 veces. Todos conocemos el resto de la historia. Nada más va a decir que payasada más grande. Realmente, yo vine desde allá, de tierras lejanas, a platicar con este hombre, y parece que él estaba, yo creo que de ahí agarraron la idea, ¿verdad? Los televangelistas de hoy, porque todos hacen un escándalo, porque eso fue lo que dijo Naamán. Yo pensaba, dijo Naamán, de que él iba a venir, él iba a imponer sus manos sobre mí, de que iba a orar por mí, y entonces yo iba a quedar sano, y ahora simplemente me manda que me vaya a zambullir 7 veces ahí en el río Jordán. ¿Acaso no hay mejores ríos de donde yo vengo? Ese río de Jordán está todo inundado y todo sucio, se parece al río Mississippi. A mí, ¿qué me voy a estar metiendo yo ahí? Bueno, pero ya me está tomando mucho tiempo la historia esa. Pero el punto es de que sí hay otros ejemplos en que hay personas que se zambullen en agua, pero la razón es distinta. O sea, es en el Nuevo Testamento donde se introduce el concepto de bautismo, así como se entiende en este momento y como lo vamos a estar entendiendo más tarde. Ok, el punto siguiente. Porque Cristo lo ordenó. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, entonces, el hecho de que nosotros bauticemos a las personas, y yo confío verdaderamente de que toda persona que ha creído debe de bautizarse. Ahora, algo de que no menciono yo ahí, pero en este momento viene a mi mente, es qué edad debe de tener una persona para ser bautizada. Yo creo que el requisito es que sea creyente. Ahora, ¿qué edad debe tener para bautizarse? Yo creo que
en mi opinión, hay que tener mucho cuidado a qué edad bautizamos a los niños principalmente. Porque si el niño no puede entender sí, todo el significado del bautismo, aunque ya sea creyente, muy probablemente no debe de bautizarse todavía, hasta que realmente entiende todo el concepto. Por ejemplo, un niño también depende de las situaciones específicas. Un niño que ha crecido en la iglesia, que sus padres son creyentes, sus abuelos son creyentes, entonces ese niño obviamente puede, en mi opinión, puede tener una habilidad de poder entender el concepto del bautismo a una edad más temprana que un niño que apenas acaba de venir a la iglesia y acaba de creer en Cristo. Obviamente, muy probablemente no esté listo todavía para bautizarse. Ahora, todo adulto está listo para bautizarse. Todo adulto. En cuanto la persona cree, la persona se puede bautizar, y ese es el patrón bíblico. Para seguir el modelo bíblico. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:2. Ok, y ahí les pongo varios pasajes bíblicos donde nosotros podemos ver de que los creyentes se bautizan. Yo solamente puse ejemplos del libro de Hechos, pero también en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Macedonia, en muchos lugares. O sea, es que las personas creen y se bautizan. Bueno, voy a decir algo en este momento y después lo repito. Ahora, en el tiempo actual, normalmente las personas no creen y se bautizan inmediatamente. Y la razón es, número uno, porque supuestamente no están listos todavía para bautizarse. Entonces yo creo que es muy importante de que entendamos de que bíblicamente, una vez que has creído, no hay tal concepto de que no estás listo para bautizar. Si has creído, estás listo. Porque el requisito único es haber creído. Si tú has creído genuinamente, déjenme darle un ejemplo, aunque después tal vez lo repitamos de nuevo. Siempre el ejemplo que me gusta poner es el ejemplo de Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe, el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. El que venía en ese carro era un eunuco, un representante de la reina de Candace. Y se acerca al carro, e interesantemente el hombre viene leyendo el libro de Isaías, muy probablemente el capítulo 53 del libro de Isaías. Y Felipe le pregunta y le dice: ¿y entiendes lo que lees? Entonces el eunuco le dijo: pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Entonces la palabra dice que a partir de esa escritura, Felipe le dio a conocer el mensaje del Evangelio. Y dentro de ese mensaje, obviamente, por lo que sucede posteriormente, está la idea de que la persona que ha creído se puede bautizar. ¿Por qué? Porque más adelante van pasando por un riachuelo o una pequeña laguna o algo donde había agua, y entonces el eunuco le preguntó a Felipe, le dijo: ¿y qué impide que yo me bautice? Y Felipe le respondió, le dijo: si crees, bien puede ser bautizado. Entonces dice que bajaron al agua y le bautizó inmediatamente. Entonces, el énfasis obviamente bíblico es que una persona que ha creído se puede bautizar inmediatamente. Casi no sucede en este tiempo. O sea, yo nunca, inmediatamente no. Yo lo más que he hecho es, una persona cree hoy y le bautizo mañana. Pero no, de que, tal vez porque no hay las condiciones, ¿no? Porque no hay las condiciones, o sea, de que creíste, ahí está el río, ahí está la piscina, lo que sea, vamos a bautizarte, ¿no? En el único caso que lo hice más o menos lo más pronto posible fue con el caso de mi hermana. Mi hermana recibió a Cristo y después fuimos a un lago y le dije: hermano, tú entiendes lo que hiciste, también comprendes que ahora tú tienes una relación con el Señor, ¿quieres bautizarte? Y ella me dijo: sí. Bueno, vamos a bautizarte ya. Y el siguiente día le bauticé.
pero es lo más próximo, sí, a la idea de inmediatamente. Pero bíblicamente la persona se puede bautizar inmediatamente. O sea, verdaderamente, si hay una piscina acá, él cree hoy mismo se puede bautizar. No necesita nada para bautizarse. Ahora, yo sé de que, bueno, después tal vez lo menciona a la hora del tiempo del bautismo. Pero vamos a hablar ahora acerca del significado, la forma, el tiempo y los candidatos al bautismo. Número 1. ¿Cuál es el significado del bautismo? El bautismo simboliza la muerte y la resurrección. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos ha dado vida. Ahora tenemos que andar en una nueva forma y estilo de vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora me gustaría que todos pongamos atención aquí porque esto es muy importante, porque este es el simbolismo del bautismo. La idea es verdaderamente de que cuando usted se bautiza, obviamente usted entra de pie, ¿ok? Y después, vamos a decir, este es usted, y usted baja a las aguas bautismales, y la idea es que en ese momento, de manera simbólica, el hombre viejo muere. O sea, la vieja naturaleza deja de tener control sobre tu vida. Simbólicamente, ¿por qué digo simbólicamente? Porque eso debió haber sucedido cuando tú creíste. Pero ahora tú lo vas a expresar de una manera pública y de una manera tangible, que las personas vean. Por eso el bautismo es un testimonio de fe. Es un testimonio de que ahora yo he muerto a mi vieja vida. Y cuando tú te levantas como una nueva persona. Ahora, ¿cuál es la relación entre el bautismo y Jesucristo? De que la idea es que cuando tú bajas a las aguas es como cuando Jesucristo estuvo en la tumba. Y cuando tú te levantas como una persona que ha sido resucitada, así como Cristo resucitó. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, hay un gran simbolismo del bautismo. Lamentablemente muchas personas no lo entienden. Ahora, no lo podemos dejar solamente en simbolismo. Tuvo que haber pasado algo en tu vida. Tú tuviste que haber experimentado con una transformación de vida. El bautismo simboliza nuestra nueva vida como cristianos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque si ustedes ponen atención, lamentablemente muchas veces nosotros no ponemos atención a la palabra. Pero ese texto dice, y no estamos inventando nada, es sobre lo que el apóstol dijo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, note que no dice que será una nueva persona. Ahí no dice que vas a ser una nueva persona. Ahí dice que eres una nueva persona. No sé si lo notan, no está hablando en futuro, está hablando en pasado. Nueva criatura es. En otras palabras, a partir de hoy, tú ya eres una nueva criatura. Ahora, yo sé que algunos están pensando, no, pero cuando uno cree en Cristo, todavía seguimos haciendo cosas que no debemos hacer, seguimos hablando cosas que no debemos de hablar. Pero lo que cambió verdaderamente si estás en Cristo es tu mente. Cristo renovó tu mente. Y si realmente renovó tu mente, tú eres una nueva persona. Porque una vez que tu mente ha sido renovada, el resto de tus acciones se van a poner en congruencia con la mente tuya. No sé si me explico. Pero si tu mente no ha sido renovada, entonces tú sigues practicando el mismo estilo de vida que siempre has practicado, porque no ha habido ninguna transformación. Alguien dijo correctamente que nosotros no somos lo que pensamos que somos, nosotros somos lo que pensamos. Lo que tú piensas, eso es lo que tú eres verdaderamente. Entonces es muy importante que nosotros recibamos la transformación que viene de lo alto. El bautismo es una expresión pública de lo que ya ha sucedido internamente en el creyente convertido, después de haberse arrepentido de su pecado y habiendo sido aceptado como hijo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz.
El bautismo alguien lo compara también como el anillo de bodas, ok. Y la idea del anillo. A mí no estoy muy convencido con la idea del anillo, pero tiene cierto sentido, entonces vale la pena ponerlo. Y es que, ¿qué simboliza este anillo? Compromiso. Bueno, lo primero significa que yo estoy casado, ¿no? Right? Ahora, si yo me quito el anillo, ¿estoy casado? Sí. Sigo casado. Pero busca novia. Right? No. Entonces, el anillo simplemente es un símbolo, right? Porque el anillo no me hace a mí casado o no casado. ¿Verdad que no? No es el anillo. Verdaderamente son los votos que yo hice delante de Dios y delante de los hombres los que me hacen que esté casado. No es el anillo, pero el anillo es un símbolo. Y normalmente, si una mujer más o menos es de cierto tipo de respeto, si mira que tienes un anillo, muy probablemente, I'm just going to leave this person up, vamos a dejarlo tranquilo. Pero el punto en la analogía del anillo es que el anillo simboliza algo. ¿Qué simboliza? Que tenemos un compromiso, una relación. Nosotros estamos casados con el Señor Jesucristo, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y como novia tenemos un novio, y ese novio viene por nosotros. Eso es lo que él dijo. Entonces, el anillo es una expresión pública de lo que el bautismo es una expresión pública de lo que ya ha sucedido internamente en el creyente convertido. Vamos a ver entonces el próximo, Lisandro. ¿Cuál es la forma en que debemos de ser bautizados? Todo cristiano nacido de nuevo debe ser bautizado por inmersión. Lee el próximo para que una vez hablemos acerca de lo que es la inmersión. ¿Qué significa la palabra inmersión? Este es el caso. En este caso significa sumergir o meter completamente a una persona en el agua. Ok, entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, la persona tiene que ser bautizada por inmersión. Y la palabra inmersión significa sumergir a alguien completamente en el agua. Eso significa que no podemos llamarle bautismo al rociado. O no podemos llamarle bautismo a simplemente cuando te agarran, te ponen la cabeza y aquí hay una cubeta o algo y te echan un poquito de agua en la cabeza. Eso no puede ser bautismo. El bautismo tiene que ser por inmersión. Y la razón por la cual tiene que ser por inmersión, como lo vamos a ver en un segundo, ¿por qué debemos ser bautizados por inmersión? Alberto. Porque Jesús fue bautizado de esa manera. Mateo 3:16. Ok, vamos a mirar Mateo 3:16 rápidamente acá, para que ustedes vean que Jesús fue bautizado por inmersión. En otras palabras, Jesús fue sumergido en el agua. Mateo capítulo 3 y versículo número 16 en el Nuevo Testamento, en la página 947, 948. Verso número 16, 3:16. Ok, la batería se está acabando. Vamos a ver qué voy a creer también. Ok, 3:16 dice la Biblia. Vea, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces Jesús, dice la Biblia, que subió del agua. Si subió del agua, significa que estaba dentro del agua. ¿Okay? Entonces Jesús fue bautizado por inmersión. El siguiente punto. ¿Quién no todavía? Ahí le toca a él. ¿Por qué cada bautismo mencionado en la Biblia fue por inmersión? Ok, vamos a ir al libro de Hechos 8:38. Hechos 8:38. Esos versos. Y en
versículo número 38 dice lo siguiente: y mandó parar el carro, y esa es la historia, ¿verdad?, de Felipe, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y después en el versículo 39, cuando subieron del agua, o sea, estaban dentro del agua, salieron del agua. Y ese es el punto. No es de que te agarré y te eché tu vasito de agua, no. Tiene que ser por inmersión. Y la razón fundamental es porque ese es el único tipo de bautismo que simboliza la muerte y la vida. Tú bajas al agua, mueres al viejo hombre. Tú te levantas del agua, eres un nuevo hombre. Y ese es el principio. Y ese es el principio y esa es la enseñanza. Por eso es imposible. Si yo te echo agua en la cabeza a ti, ¿cómo estás simbolizando de que has muerto? No es la mejor manera realmente de simbolizarlo. Porque cuando tú bajas, es la idea de que te están enterrando. Están enterrando el viejo hombre. Cuando tú te levantas como el nuevo hombre. El nuevo hombre en Cristo Jesús. Una vez de que te has identificado con Él en la muerte de Cristo, uno se identifica con Cristo. Y cuando te levantas, te identificas con la resurrección de Cristo. Ese es el significado del bautismo. Ok, el último punto. La palabra griega baptizo significa inmersión o sumergir, zambutir, hundir en agua. Ok, cuando usted va a la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando la palabra habla de baptizar, que nosotros usamos la palabra bautizar en español, la palabra en griego es la palabra baptizó, y lo que significa exactamente es eso. O sea, que lo agarraron, lo sumergieron en agua, lo zambulleron en agua. Y ese es el significado de la palabra. Ok, eso nos lleva al próximo punto. Ok, antes de pasar al próximo, ¿está claro esto de por qué que hay que bautizarse por inmersión? Sí. Yo tengo una pregunta, no tiene nada de diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, creo y hoy mismo lo bautiza. No hay nadie, como no hay gente que lo esté mirando, ¿verdad? Al que cuando, por ejemplo, en la iglesia es muy importante para nosotros que haya gente, porque lo queremos hacer así como más público, ¿verdad? Entonces, no hay ningún tipo de diferencia, ¿verdad? O sea, no entiendo exactamente la pregunta. Sí, o sea, no tiene nada que ver que si, por ejemplo, usted simplemente lo bautiza en una piscina porque él creyó ya. Ajá. Y también, por ejemplo, estamos hablando de que es un símbolo, pero también es público. Ajá. ¿Verdad? Entonces, no tiene nada que ver que no haya gente enfrente. No, público quiere decir de que te bautizas no escondido. Y si alguien te está bautizando, entonces es un testimonio público. Lo que no puedes hacer es bautizarte a ti mismo. Okay. Lo haces público porque ya por lo menos una persona te vio. Okay. Ese era mi... Sí, no importa la audiencia, el número de la audiencia. Lo que importa es que por lo menos alguien da testimonio de que tú te bautizaste, porque en este caso, si es una persona, él te bautizó. En el caso de mi hermana, yo doy testimonio que la bauticé, pero también una pandilla que andaba con nosotros. Una pandilla en el sentido de mucha gente que andaba con nosotros ese día, porque cuando uno va, todo el mundo se cuela, ¿no? Entonces, ok, eso nos lleva a quién le toca. ¿O me toca a mí o no? ¿Quién debe de ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Hechos 2:41. Ok, Hechos 2:41. Vamos a mirarlo rápidamente acá, para que todos nos demos cuenta. Toda persona que ha creído en Cristo se bautizaba en el Nuevo Testamento. Eventualmente, ¿verdad? Se ha vuelto una regla de que ahora la persona tiene que pasar un discipulado, tienes que pasar 6 meses y ya después vamos a ver si te bautizas, pero no es bíblico y es bueno entenderlo. Yo entiendo por qué se hace, pero también hay que entender de que no es bíblico. No sé si me explico. O sea, yo no tengo nada, ¿verdad?, en contra de un pastor de que no, tienes que esperar 6 meses. Es que te asegures que lo que hiciste... Sí, para que aprendas, para que sepas. Entiendo, pero bíblicamente no, porque el proceso
tú te bautizas y entonces comienzas un proceso. Yo creo que, ¿saben por qué se ha hecho así últimamente? Porque hay muchas conversiones que no son verdaderas. Por eso es que ahora muchos ministros funcionan de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento no. ¿Saben por qué no podía convertirse uno de mentiras? Okay. Porque en el Nuevo Testamento, en la primera era de la iglesia, las personas no podían convertirse de mentira. ¿Por qué te mataban? Porque si tú te identificabas con Cristo, eso significaba que tú estabas dispuesto a morir por Cristo. Entonces, si tú te convertías, te convertías. No sé si están siguiendo la lógica. O sea, porque si yo no me he convertido, yo no me quiero identificar como cristiano. Pero entonces las personas se convertían y se bautizaban porque ellos entendían lo que significaba realmente el creer, lo que significaba el bautizarse. Pero hoy en día, lamentablemente, debido a que muchas veces predicamos un mensaje que no es el Evangelio, las personas tienen falsas conversiones. Y por eso ahora muchos ministros quieren, vamos a asegurarnos primero de que la conversión de esta persona es real. Bueno, para comenzar, le predicaste el verdadero evangelio, la importancia del arrepentimiento, la importancia de pedirle perdón a Dios, la importancia de que tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti, tú no andabas buscando a Dios, Dios te halló. Entonces, si predicamos un verdadero evangelio, yo creo que no vamos a tener ningún problema con conversiones falsas. El otro tipo de conversiones falsas son las conversiones emocionalistas. O las conversiones basadas en la idea de que si tú vienes a Cristo todo se te va a solucionar. Porque si la persona tiene un sinnúmero de problemas y tú desde el púlpito le dices que si él viene a Cristo todo se le va a solucionar, yo como no creyente salgo corriendo. Porque yo quiero que todo se me solucione. Pero si tú le dices, mire, si tú aceptas a Cristo, el Señor te va a ayudar, los problemas no van a desaparecer, no es de que, pare de sufrir, no. Vas a seguir padeciendo, vas a seguir teniendo problemas y dificultades en la vida, pero puedes triunfar, puedes salir adelante, no estás solo, Cristo está contigo. Pero necesitas reconocer que eres un pecador, necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas que Cristo venga a gobernar tu vida. Ok, vamos entonces a mirar el último punto, creo, de... ¿Cuándo debo ser bautizado? Sí. De acuerdo a la Biblia, el cristiano puede ser bautizado inmediatamente después de haber creído en Cristo de una manera genuina. Una vez que la persona es bautizada, se le considera miembro oficial de la iglesia local. Hechos 2:41. Ok, y el mismo pasaje, ¿verdad? Y los que creyeron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas ese día. Ahora, ponga atención en esto. Muy seguro si usted mira, por ejemplo, Hechos 2:41, que es el texto que lo hemos estado mirando varias veces. En mi opinión, y obviamente estoy especulando un poco, pero pienso que es posible. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ustedes piensan que esas 3,000 personas todas eran santitos? No. Yo no creo. Algunos de ellos deben haber sido ladrones. Algunas de las mujeres probablemente hayan sido prostitutas. Pero no anduvieron inspeccionando, ¿verdad? Ni asegurándote, y tú ya no practicas nada de tus pecados. ¿Y tú tampoco? Ya estás completamente libre de pecado. Porque el punto verdaderamente era que si se identificaban con Cristo, tenían que haber recibido la conversión que Cristo trae al corazón y a la mente de una persona. Entonces, bueno entenderlo. Entonces, ¿cuándo debo ser bautizado? En cuanto yo creo que puedo bautizar. Ahora, en nuestra iglesia normalmente, a la persona que yo voy a bautizar, normalmente tenemos una clase de bautismo, pero eso es todo. En mi filosofía de ministerio, yo no creo que yo tengo que darle 6 meses de entrenamiento a esa persona. No lo creo. Porque si ustedes noten, no estamos inventando nada. Y si no, pues que alguien me demuestre bíblicamente que no estamos haciendo lo correcto. Pero por ejemplo, en el mandamiento que Jesús nos dijo, ¿qué fue lo que Él dijo? Número 1, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Bautizándolos
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y después viene el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si no notan. Entonces, lo primero es ir. Lo segundo es, obviamente, compartir el mensaje puro del Evangelio. Una vez que la persona se convierte, de acuerdo al texto, tú tienes que bautizarlo. Porque ese es el inicio del caminar cristiano. Ese es el inicio de la fe cristiana. Y después les enseña, no antes, de acuerdo al texto. Pero no es como que un pecado de la forma que algunos pastores lo hacen. No, absolutamente no. O sea, no está bíblicamente apoyado, ¿no? por la Biblia, pero tampoco es... No, yo no, absolutamente no. O sea, si tú fueras un pastor y tú prefieres 6 meses de entrenamiento, para Quirenia, 6 meses de entrenamiento para Alberto antes de bautizarlo, yo respeto. Ahora, ¿es bíblico? No creo que sea bíblico. Bueno, no es que no crea que sea, no es bíblico. No es. Porque el patrón bíblico es que la persona cree y la persona se bautiza. Ahora, obviamente ese tipo de pastores lo que están haciendo es muy cuidadosos, de acuerdo probablemente a la iglesia Bueno, en Cuba sí. En Cuba, donde en la iglesia bautista no bauticera, sí, yo tuve que pasar por un discipulado, no me acuerdo si fueron 3 meses o 6, y ya después te bautizas. Sí, unas clases tienes que... Ya, lo que yo siempre me pregunto es... Lo que yo siempre me pregunto es... en mi vida ministerial, yo he visto de que las personas pueden pasar por el entrenamiento del bautismo 6 meses, se bautizan y después se convierten en el diablo de nuevo. O sea, lo que estoy tratando de enfatizar es la idea de que yo creo que es el entrenamiento bíblico el que trae la conversión a la persona. Yo pienso que eso trae la madurez en la persona, la madurez espiritual, pero la conversión, la transformación, la renovación sucede cuando tú crees. Por eso el énfasis en el ministerio ahora no es cómo yo puedo con la Biblia, por medio de la enseñanza, de que tú te conviertas en el sentido primario de la palabra. No, tú te conviertes porque Jesucristo, el Espíritu Santo, te redarguye de pecado y tú te arrepientes de tus pecados. Y cuando tú te arrepientes de tus pecados, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en ti y ahora tú comienzas a vivir la vida cristiana desde la perspectiva de que yo soy una nueva criatura, yo me voy a sujetar a las enseñanzas de la palabra de Dios, yo voy a vivir de acuerdo a como Dios quiere que viva, y entonces tú logras tus objetivos espirituales. De otra manera no. Tú puedes tratar de... se lo voy a explicar de esta manera. Primera de Corintios dice, y no lo estoy inventando, así dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para que una persona pase de lo natural a lo sobrenatural, desde un punto de vista espiritual, tienes que tener una conversión. Tú le puedes enseñar la Biblia a alguien no creyente que no tiene una relación con Cristo y ni siquiera la va a entender. Porque de acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo? Y si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes ningún maestro. Tú miras la Biblia como que estás leyendo un libro cualquiera. La Biblia realmente no tiene el mismo valor que tiene cuando tú has recibido la realidad de la presencia de Dios mismo viviendo en ti. Y la única manera de lograrlo, de acuerdo a Efesios, capítulo número 1, es que una vez que nosotros creímos, ¿se acuerdan? En la doctrina del Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si no hay sello, no hay conversión. Si no hay conversión, olvídate de que tú vas a estar dispuesto a seguir las instrucciones bíblicas. No lo vas a hacer, porque tú no eres convertido todavía. Entonces mi énfasis ahora, sinceramente, y espero que todo el mundo lo entienda, es la conversión del individuo. Ese es mi énfasis. Cuando yo le hablo a alguien de Jesucristo, yo me aseguro
de que la persona entienda su condición espiritual, se arrepienta de su condición espiritual, le pida perdón a Dios de su condición espiritual y de que él confiese lo que Cristo hizo por él y que reciba verdaderamente salvación y vida eterna a partir de ese momento. Porque de acuerdo a la Biblia, la salvación y la vida eterna son una realidad en cuanto creemos. No es de que vamos a ser salvos, no, ya somos salvos. Alright, eso fue bastante, pero yo creo que vale la pena la explicación, vale la pena la explicación. Vamos a mirar entonces brevemente en el resto del tiempo que tenemos la doctrina, y esto es muchísimo más breve, la doctrina de la cena del Señor, la historia y el significado de la cena del Señor. Y voy a invitar a nuestro hermano Lisandro, si puede leer el punto A. ¿Qué es la cena del Señor? Primera de Corintios 11, 23 a 26. Es un acontecimiento histórico. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es un recordatorio de la muerte de Jesús. Primera de Corintios 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un símbolo. En Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Ok, tres cosas entonces Lisandro mencionó en relación a qué es la cena del Señor. Y lo primero es que es un acontecimiento histórico. Y dice el apóstol, no lo digo yo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, alguien le dijo a él, porque el que está escribiendo en este caso es el apóstol Pablo. Ahora, él no estuvo en la cena del Señor. No sé si se acuerdan. Obviamente, no hay manera que él haya estado. Porque él en ese tiempo, obviamente, era un judío recalcitrante, perseguidor de la iglesia. Entonces, obviamente él no estuvo ahí en la cena del Señor. Pero alguien le dijo. Entonces, él dice que la cena del Señor es un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, dice la Biblia, lo partió y les dio a sus discípulos. Y después en el versículo 25, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, y este es el énfasis que yo quiero hacer: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, en los próximos 2 minutos vamos a entender algo, porque este es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, no sé si ustedes recuerdan, pero había alguien que era el sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, cada año usted tenía que venir al templo, al tabernáculo. Y usted, cuando venía al tabernáculo, usted traía un corderito. Entonces, usted interesantemente ponía la mano sobre el cordero, y una vez que tú ponías la mano sobre el cordero de manera simbólica, ese cordero tomaba todos los pecados que tú habías cometido ese año, y después el sacerdote agarraba el cordero y lo degollaba, y esa sangre que se presentaba delante del altar, esa era la sangre que te purificaba por ese año. Entonces, el siguiente año tú hacías lo mismo, el siguiente año tú hacías lo mismo, y así sucesivamente. Ahora, cuando Cristo vino, y eso es lo que Jesucristo está hablando, este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Jesucristo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, derramó su sangre una vez y para siempre. Para que toda persona que cree en Él y que confíe en el sacrificio de Él, no tengamos que venir cada año a presentarnos con un corderito. Porque Jesucristo es el cordero. Bueno, yo tengo una pregunta. Mira, fácil. Ahora los judíos
¿cómo hacen? Porque si ellos seguían todavía por la ley de Moisés, ya ellos no sacrifican, ¿verdad? No, ya no. Entonces, ¿cómo hacen para purificarse? Por medio de rogativas y peticiones, pero no por medio de sacrificios, porque ya no hay templo. Okay. Y al no haber templo, entonces ellos no pueden hacer sacrificios. No de esa manera, porque recuerda de que si lo hacen en otro lugar, es obviamente desagradable. Aunque lo hagan, sería desagradable. Tiene que ser en el templo. Tiene que ser en el templo. Entonces, interesantemente, por lo menos nosotros que creemos en la doctrina del nuevo pacto, que es lo que la Biblia enseña, Jesucristo muere una vez y para siempre. Y una vez que Él muere, Él nos limpia de todo pecado. Por eso es lo que se llama la doctrina de la sustitución. Él muere en mi lugar. Ahora, si yo creo en lo que Él hizo, entonces yo soy salvo. Porque no tiene nada que ver conmigo, no tiene que ver con mis méritos, tiene que ver con los méritos de Cristo. Por eso es muy importante que uno entienda el concepto de la doctrina del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos recibir salvación. En el Antiguo Testamento el que derramaba su sangre era el corderito. En el Nuevo Testamento el que derramó su sangre es nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos entonces ahora a ver los requisitos. Si puede leer el primero, Alberto. Requisitos para participar en la Cena del Señor y qué tan a menudo debe realizarse. ¿Quiénes pueden participar en la Cena del Señor? Todos los creyentes bautizados. Mateo 26, del 27 al 29. Primera de Corintios 11, 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ok, hasta ahí por el momento. Noten que Jesús dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre es el nuevo pacto. Mi sangre es el nuevo pacto. Y esta sangre es derramada para remisión. La palabra remitir, desde el lenguaje bíblico, significa es de que queda perdonado, quedan remitidos. A partir de ese momento, cuando tú confías en la sangre de Cristo, y obviamente cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la obra completa de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere por nosotros, Jesucristo sufre por nosotros, Jesucristo padece por nosotros. En ese momento, Él nos está dando la oportunidad de que nuestros pecados sean remitidos. Quedamos libres de culpa en relación a Dios y en relación a la posibilidad de ser salvos. Lee la última parte, bro. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida. De la vid. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Ok, bueno, la idea, ¿verdad? Obviamente es de que si usted es creyente, usted puede participar de la Cena del Señor, no hay ningún problema. Tiene que ser creyente, tiene que ser bautizado. Porque recuerden que ese es el principio: tú eres creyente, tú te bautizas, entonces tú ya eres parte de la familia del Señor. Si una persona es creyente, pero no es bautizado, yo siempre me pongo a pensar, pero ¿por qué no se bautiza? ¿Por qué no se bautiza? ¿Cuál es el impedimento? Porque obviamente que estoy usando desde mi perspectiva, porque desde mi punto de vista, y es el punto de vista bíblico, si eres creyente ya te puedes bautizar. No, pero no necesito 6 meses, no necesitas 6 meses. No, y el entrenamiento, ¿cuál entrenamiento? Muéstrame en la Biblia dónde hay un entrenamiento para que una persona se bautice. Muéstramelo. Y si me lo muestra, si alguien me lo muestra, entonces obviamente yo cambio de idea.
Pero si no, entonces vamos a seguir el patrón bíblico, no el patrón de los hombres. Ok, y la próxima pregunta es, ¿quiénes no pueden participar de la cena del Señor? Realmente no existen muchas limitantes. Si la persona es creyente y es bautizada, bien puede participar. Ahora bien, la persona que participe debe de asegurarse que no existe en su vida ningún pecado no declarado o confesado. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y de lo que estamos diciendo es de que, por ejemplo, si en la iglesia tenemos la cena del Señor, tú ya eres creyente, ya eres bautizado, pero, tal vez tu vida no está muy recta delante de los ojos de Dios. Entonces, en ese momento, lo que tienes que hacer es hablar con el Señor. Pedirle perdón por tu pecado, arrepentirte de tu pecado y participar de la cena del Señor, con tal de que hayas pasado por el proceso de contrición o por el proceso de sentir de que no está bien y que debes de hablar con el Señor antes de participar en la cena. Pero ese es el único requisito, ser creyente, ser bautizado y estar en comunión con Cristo. Ahora, ¿qué tan a menudo debemos celebrar la cena del Señor? No existe en la Biblia ninguna regla específica en relación a este tema. En nuestra iglesia la celebramos el segundo domingo de cada mes y en ocasiones especiales. Por lo menos eso es lo que dice el reglamento. Ahora, algunas veces no lo hacemos, pero realmente no hay ahora sí ya estamos en una situación pecaminosa porque no celebramos la cena del Señor la segunda semana del mes. No. Yo pienso de que hay que tener flexibilidad y también el entendimiento de que no hay un reglamento de que establezca, no tiene que ser tal día, tiene que ser a tal hora, tiene que ser toda la semana, no tiene que ser cada mes. No, de acuerdo a la discreción del grupo, a la discreción de los líderes del grupo. Ok, ¿hay alguna pregunta? Oye, toca la cena el domingo este, ¿no? Ya debería, sí, la cena del Señor este domingo. Así de que creo que vamos a esperar una semana para que ella participe ya la próxima vez. Y así ya puede ella participar. No sé cómo declinar una llamada. No, y también podemos invitar a la gente que... ¿Vamos? A la gente que tiene el deseo, ¿verdad?, ya de bautizarse, o no claro. Deseo, pero tenemos que... Claro, para aprovechar el viaje. Es que a veces no hay que tener tanto el deseo de bautizarse, sino que es como... Sí, para mí es un mandamiento casi. El siguiente paso, ya creí, ahora yo quiero bautizarse. Bueno, lo bueno es que vamos a tener este video rápido y ahora a toda persona que se vaya a bautizar le pongo siempre que ver este video y ahí vas a entender todo en relación al bautismo. Y yo creo que los videos nos van a ayudar mucho de diferentes maneras, claro. Porque no es solamente con un fin específico, pero es múltiple los fines. Así de que me gusta porque hay varias cosas ahora que alguien me pregunta y le puedo decir que ver este video y ahí está explicado. Y lo mismo vamos a hacer ahora con las personas que quieran bautizarse. No, pero es que yo me quiero bautizar. ¿Por qué quieres bautizar? Vete a ver ese video de 55 minutos. Y ahí se explica todo en relación al bautismo. Y así ya no tenemos que andar casa por casa. Estamos haciendo zona de cambio. Explicando que ahora gane. El tiempo que invertimos aquí es el tiempo que vamos a... Este es mucho trabajo, no, porque hay que invertir más tiempo. Bueno, ¿qué le parece entonces si oramos? Si no hay más preguntas. Si hay más preguntas, pues las respondemos. Algo que se le quedó en su mente en relación al bautismo, la cena del Señor o cualquier otra pregunta que esté en cierta manera vinculada con estos dos temas. Creo que hablamos de la edad, ¿no?, del bautismo. Bueno, los elementos de la cena del Señor no los mencionamos, pero básicamente es el pan y el vino. No es por traer controversia, sino por curiosidad. Hazla fácil, chico. ¿En qué se basa la iglesia, la doctrina católica, para bautizar niños y de la forma que ellos lo hacen? Ya que hemos aprendido todo esto, ¿no? Bueno, no en la Biblia.
bueno, para decirlo de una manera concreta, tal vez, probablemente se basen, número uno, tal vez en los libros deuterocanónicos o libros apócrifos, probablemente, número uno. Número dos, y es legítima, porque no sé si se acuerdan que yo mencioné de que yo decía, y es verdad, hay pasajes que podrían aquí es corroborar la idea de que una persona puede ser un niño y bautizarse. Y es verdad. Ahora, lo que no es posible es que una persona no sea creyente y se bautice. Y los niños, los que ellos bautizan, no son creyentes. Por lo tanto, no pueden bautizarse. Pero no hay problema porque de todas maneras no los están bautizando. Aunque ellos digan que los están bautizando, no los están bautizando. Los están rociando, los están mojando, los están pringando. Pero no los están bautizando, aunque ellos digan que se bautizan. Ahora, ¿cómo justifican ellos la idea en cuestión de segundos? Por ejemplo, en esos 3,000 dicen ellos que se bautizaron, ¿se acuerdan? Hechos 2:41, y los que creyeron fueron bautizados, que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. En esos 3,000 dicen ellos, tiene que haber habido niños, ¿o no? Claro, sí. ¿Verdad que sí? Porque los israelitas nunca andaban solos. Los israelitas eran como los hispanos. Toda la familia. ¿En serio? Entonces, donde ellos iban el grupo de la familia. Entonces ellos no iban solos. Pero lo que ellos dejan fuera es la realidad. No importa que sean niños, pero tenían que haber sido creyentes. ¿Sí están conmigo? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y los que creyeron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Entonces el énfasis nuevamente, yo no soy un gran erudito de la Biblia, pero sí miro ciertos énfasis bíblicos. Tienes que creer, ese es el énfasis. Y si creíste, pudiste bautizarte. Por ejemplo, el otro ejemplo que ellos dan es Cornelio y su familia. Cornelio muy probablemente tenía hijos. Y ellos creyeron y se bautizaron. No había niños ahí, sí había niños, pero eran creyentes. Nuevamente, ¿qué edad tenían? Yo no sé, le vamos a preguntar a Cornelio cuando lleguemos al cielo. Yo no sé, Cornelio, ¿cuántos años tenían tus hijos cuando se bautizaron? Porque es muy importante. No sé realmente, pero sí sé de que eran creyentes. Y ese es el énfasis bíblico. Ahora, la iglesia, de verdad, obviamente ellos van a apoyar su doctrina, tal vez en algún libro apócrifo, algún libro deuterocanónico, pero no en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no lo menciona de esa manera que los niños puedan ser bautizados. Solamente adultos o solamente creyentes, para ser más enfático. Porque no tienen que ser adultos, pero sí tienen que ser creyentes. La otra pregunta es que el bautismo no influye en la salvación de una persona, sino que es más bien por obediencia. Ya, qué bueno, porque no lo mencionamos y no tenemos mucho tiempo, pero lo vamos a hablar en un minuto. Yes, específicamente el bautismo no salva a nadie. Lo que salva al individuo es la decisión que ha tomado de confiar en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero la persona que es creyente, verdadera, en mi opinión, porque ese es el patrón bíblico, no tiene ningún problema en bautizarse. Sí. Porque él desea identificarse con Cristo. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, en los últimos momentos de su vida aceptan al Señor Jesucristo, entonces son salvos. Y no tuvieron el tiempo de bautizarse, entonces significa que el bautismo no... Sí, la salvación no está condicionada por el bautismo. Ya, exactamente. Bueno, vamos a orar porque el tiempo... Padre, gracias Dios te damos por este día, gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y tener esta enseñanza que de seguro va a ser de bendición para las personas que la vean. Gracias por los hermanos que estuvieron acá en esta noche y ahora te rogamos que tú nos sigas bendiciendo y ayudando en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.